Bueno, ¿para dónde va el Brexit y sobre todo qué va a pasar con Theresa May? Es lo que nos preguntamos hoy en el mundo a raíz de lo que ha venido sucediendo después de que se conociera que había un preacuerdo. Pensamos que las cosas iban a funcionar, pero no está siendo así en la realidad. Saludamos a nuestro invitado Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Mauricio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Mauricio, el Brexit ha sido polémico desde el día 1 de su aprobación, pero como yo comentaba, pues ya la semana pasada dijo Theresa May a un preacuerdo, todos dijimos, esto por fin se destrabó. ¿Qué pasó a la clase política? ¿Qué es lo que no le gusta? Porque a la Unión Europea sí le gusta lo que hay. Pues yo creo que es un tema de mucha sensibilidad, digamos, en ambas partes. España, por ejemplo, expresó, digamos, reparos importantes a última hora. Yo creo que la clase política británica no está convencida del todo porque pues va a haber un salto al vacío, por más de que se haya llegado a un acuerdo para que salgan en marzo. Y es muy probable que eso termine teniendo un efecto en la economía británica. Entonces yo pensaría que por la posición que han asumido los europeos, que se extraña de tratemos de acelerar esto, salir cuanto antes de los británicos, yo creo que terminó asustando a una parte importante de la población y de la clase política y por eso los retrasos. Ahora, yo creo que esto es un retraso circunstancial y muy probablemente este fin de semana va a haber un anuncio en una cumbre de que efectivamente la salida va a iniciar en marzo del próximo año. Es decir, que se va a hacer como Theresa May lo ha anunciado, así la clase política no esté de acuerdo, incluso así no tengan tanto apoyo popular. Yo pensaría, es difícil saberlo, pero a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que ellos tienen un mandato popular que surgió de junio del 2016, se me olvidó en este momento la fecha de la votación, en la que David Cameron se comprometió, primero puso su puesto en juego y dijo, si yo pierdo yo me voy, y en segundo lugar, si yo pierdo, pues en mi reemplace tiene que llegar a negociar. Entonces hay un mandato y yo creo que ese mandato finalmente será respetado a menos de que haya un cambio, un terremoto político en el ambiente británico, pero yo digamos no lo veo muy probable y veo que cada vez es más irreversible la salida del Reino Unido. Theresa May ha insistido en que las oportunidades empresariales se van a abrir para el Reino Unido con este Brexit como ella lo ha negociado. ¿Eso es cierto? Yo pienso que no. Nadie lo puede saber, pero guiándonos un poco por los antecedentes en general, para los europeos ha sido muy duro negociar acuerdos de inversión, acuerdos de libre comercio, zonas aduaneras, etcétera. Digamos, siempre ha sido un proceso complicado. Con Canadá duró 7, 8 años. Con Estados Unidos también fue un proceso tremendamente dispendioso. Con Mercosur, digamos, no se ha llegado a un acuerdo. Están un poco los ejemplos ideales de Suiza y de Noruega, que sin ser parte, pues tienen una especie de esquema que les permite sacar provecho, pero lo que yo creo es que los europeos van a querer crear un antecedente para que esto no se reproduzca y muy probablemente quieran castigar a los británicos, por eso no creo que les dejen la labor fácil. Bueno, un poco esa pregunta creo que también está ahí rondando toda la situación del Brexit. El mensaje que deja la Unión Europea, porque muchos dijeron cuando empezó este proyecto solamente a pensarse, a decirse vamos a votarlo, a ver si nos salimos o no, que era el inicio del desmoronamiento de la Unión Europea, pero creo que lo que ha pasado aquí, que ha sido absolutamente traumático, pues sin duda es un mensaje claro. Es paradójico porque por cuenta del Brexit o de lo que se ha dicho, hay una especie de renacer del sentimiento como proeuropeo en muchas zonas donde antes el europeísmo había entrado en crisis. Yo creo que de golpe hay una especie de renacimiento europeo y otros casos, el primer caso del que se habló seriamente fue con Grecia, antes hablábamos de Grexit, pues cuando hubo toda la crisis financiera y yo creo que hoy países que de pronto se veían estimulados a hacerlo, viendo un poco el escenario británico y lo que yo creo que va a ser más traumático, el post, y eso va a ser dentro de 1 o 2 años, muy probablemente van a tener menos estímulos, especialmente los países de Europa Central Oriental o del sur de Europa, que fueron los que más provecho sacaron de todos los proyectos de financiación para infraestructura, apoyo para la democracia. Yo creo que lo que va a haber es todo lo contrario, más que una Europa que se desintegre, una Europa que va a volver a la carga, y no sé hasta qué punto pues vuelva un poco todo el tema de las ampliaciones a futuros países, pero no creo que la Unión Europea se vaya a hundir en esa crisis que muchos vaticinaban cuando se dio el resultado del Brexit. Nos hablaba usted ahora, Mauricio, de ese mandato que hay acerca del Brexit, pero ¿está haciendo Theresa May lo que toca? ¿A qué me refiero? Con todo ese revolcón que tiene a su alrededor, ¿está arriesgando su futuro político? No. Yo creo que es un suicidio, digamos, objetivamente. Salir de una apuesta como la europea, que es una apuesta exitosa, sobre todo porque la entrada del Reino Unido no fue fácil. El Reino Unido entró
para la importancia que tiene en Europa, entró relativamente tarde, entró a un proceso exitoso, es el primero que lo va a hacer y yo creo que es el único país que va a abandonarlo. Yo creo que queda más aislado políticamente, queda en un estado de vulnerabilidad en términos de migración, en términos de régimen de inversión extranjera, en términos de comercio, pero pues, es un poco la dictadura de este tipo de consultas populares que obligan luego a los mandatarios a respetarla. E insisto, a menos de que haya un terremoto político en el Reino Unido, yo lo que veo es una voluntad de acero de May para concretar esta salida. Que por último, rápidamente para cerrar esta charla, cuando usted habla de terremoto político, pues es inevitable que se nos venga a la mente Boris Johnson, que dicen que sería el perfecto sucesor de Theresa May para coger las riendas de este proceso, y él sí es de Brexit duro, ¿o no? Sí, pero pues pienso que sería más riesgoso. De hecho, él era quien debió haber asumido las riendas. Claro, haberse quedado con el proyecto que él empezó. Y no lo hizo en buena medida. Yo creo que el Partido Conservador fue muy cauto y no creo que haya un consenso para que él llegue porque se puede radicalizar y creo que no es el momento como para que la postura británica se radicalice. Creo que es el momento más bien de consensos para llegar al mejor acuerdo posible con Europa. Bien, pues muchísimas gracias. La verdad, este tema del Brexit creo que nos enseña todos los días algo diferente. Pensamos que iban a hacer las cosas y los procesos de otra manera, pero se complica cada vez más. A nuestro invitado Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Feliz semana para usted. Gracias, lo mismo.